Hola, bienvenidos. Esto es La Brújula, un programa de reflexión, análisis y por supuesto opinión, y que lo hago como siempre en compañía de Pablo Davoli, a quien le pregunto ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Contento de que volvió la luz y de que podemos volver a filmar. Estuvimos parados una semana, pese a que además que ustedes saben somos de Rosario y tenemos que trasladarnos hasta la capital para poder hacer el programa. Así que bueno, una cuestión técnica, unos problemas energéticos nos impidieron hacer el programa normalmente, así que estamos de vuelta con ustedes. La Virgen de Schoenstatt siempre nos ampara, nos consagramos a ella para hacer este programa y nos ponemos siempre bajo su protección, su manto de protección. Estoy muy contento, Pablo, porque hemos tenido en el último programa muchas opiniones, realmente muy buenas, nos han dado muchísimos puntos de parecer, muy distintos unos de otros, y bueno, como siempre nosotros somos receptivos a todas las opiniones, buscamos abiertamente polemizar. Sí, correcto. De eso se trata la idea propuesta. Es dejar planteados los temas, dejar formuladas las cuestiones y en todo caso ofrecer eventualmente nuestra propia opinión al respecto, pero dejando abierta la cuestión, porque uno no es dueño de la verdad, ni mucho menos pretende actuar de esa manera, ¿no? Ni imponer absolutamente ninguna. Pero sí lo que pretendemos, y lo decimos abiertamente, es expresar y dejar planteados determinados temas que nos parecen de interés general y a veces son cuestiones que realmente urgen, ¿no? Hoy en La Brújula vamos a hablar de eugenesia, de control poblacional, de control geopolítico y de políticas de planificación familiar. Un tema que no es menor en los tiempos que corren, en la realidad actual, y también, ¿no es cierto, Pablo?, vamos a necesitar, ¿no?, que usted nos dé su punto de parecer. Sí, un tema que tiene, adelantémoslo muchas desde ya, aristas. tiene aristas siniestras, tiene costados verdaderamente perversos, pero bueno, desde luego es un tema complicado. Vamos a detenernos en algunos puntos, ¿sí? Vamos a la presentación. Seguimos con La Brújula. Este tema tan controvertido, Pablo, en realidad no nos va a alcanzar el tiempo para tratarlo seguro como yo quisiera, pero porque es un tema realmente muy rico y lleno de implicancias. Correcto. Sobre todo para lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Pero es un tema que a mí me genera mucha preocupación y ocupación, ¿no?, que es el tema del control geopolítico y muchísimas ideologías, como la ideología de género, intervienen que se han instalado, se han enquistado en la sociedad actual con un fin, a mi entender, no muy ético, ¿no? Es la reducción poblacional para el dominio y el control. Sí, yo creo que hay dos en ese control geopolítico, que es más amplio que el control demográfico, está el pilar o el aspecto estrictamente demográfico, la reducción, el control demográfico y la reducción del volumen demográfico del mundo en general, de la humanidad en general y de determinadas regiones en particular, con especial énfasis en determinadas regiones, y después que la ideología de género, la doctrina, para hablar con propiedad de género, cumple una función especial. La otra arista, o mejor dicho, el otro gran aspecto, el otro pilar, es de lo que quede de la masa demográfica, de lo que quede después de ejercida esta reducción, después de aplicada esta reducción, generar personalidades maleables. Esto ya no tiene que ver tanto con, o no apunta tanto a la cantidad, sino a las características de personalidad, de temperamento y carácter, y a las características psicosociales, culturales, de la masa demográfica que quede una vez aplicada la reducción y el posterior control. Pero para decirlo sin ambajes, si no mal recuerdo, año 2010, en estas reuniones de tecnología, ¿cómo se llaman? TED o NET. Sí, TED, Tecnología, Educación y Desarrollo. Así es. Bill Gates abiertamente habla, o sea, plantea una ecuación, que podemos tildar de falaz, en todo caso después explicamos por qué, y la variable de ajuste es la población. Y habla abiertamente de reducir la población mundial. Sí, en un porcentaje aparte escandaloso. Efectivamente. Pero bueno, no me quiero adelantar tanto.
Quería leer un pequeño fragmento de un escrito y después vamos a tratar de dilucidar de dónde lo estoy extrayendo, ¿sí? El crecimiento poblacional tendrá un serio impacto en la necesidad de los alimentos, especialmente en los países de menor desarrollo, más pobres y de mayor crecimiento. Aun cuando la producción agrícola mundial total puede expandirse más rápido que el crecimiento poblacional, asumiendo condiciones climáticas normales y crecimiento de producción alimenticia según las tendencias actuales, existirán de todas maneras problemas serios en el financiamiento y la distribución de los alimentos, bla, bla, bla. Si uno tuviera así como un primer pantallazo que ver de dónde extraje esto del crecimiento de los alimentos y de la población, uno estaría tentado a pensar que estoy hablando de un viejo escrito de Tomás Malthus. Así es. Bueno, lo cierto es que no. De lo que estoy hablando es de un famoso informe fechado el 24 de abril de 1974, cuyo autor es Henry Kissinger. El Memorando 200. Exactamente, que el verdadero nombre es Implicaciones del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar, conocido como Memo 200 o directamente como Informe Kissinger. Informe Kissinger. Donde Kissinger reproducía exactamente, casi textualmente, pero quizás llevado a un plano, ¿no?, de un mundo más avanzado, más complejo, una tesis que Tomás Malthus formuló a finales del siglo XVIII. Este pastor anglicano, ¿no?, que le habían llamado el apóstol de los ricos, claro, había formulado a fines del siglo XVIII, ¿verdad? En la década del 90, no recuerdo precisamente si era el año 94 o 98, escribe el ensayo sobre población y después en 1803 completa el ensayo con otro ensayo sobre la misma temática. Y como bien decís vos, no es casual ni resulta ocioso, por lo tanto, destacar que se trataba de un pastor anglicano, porque de alguna manera la tesis malthusiana postula que la producción de alimentos, la producción alimentaria, crece, al ritmo propio de la progresión aritmética, en tanto que el crecimiento demográfico, es decir, el volumen de la población mundial crecería al ritmo superior, lógicamente, de la progresión geométrica. Y que esto genera... La curva claro, de la población es más pronunciada, claro, que la constante de los alimentos. Efectivamente, y esto generaba, desde luego, un sector de la población que era, por la propia naturaleza de las cosas y por la propia dinámica que él acababa de describir, era población excedente. Entonces, la propia naturaleza se encargaba de eliminar esos excedentes por la enfermedad, reduciéndolas a la pobreza, etc. Por eso Malthus decía, no hay que ayudar a los pobres, porque los pobres, justamente, la pobreza que los afecta, revela el carácter excedente de estos tipos que están en ese pozo de pobreza o en ese bolsón de pobreza. Lo mismo con los discapacitados, lo mismo con los enfermos, los tullidos, etc. Los débiles en general. Bueno, esto es una tesis siniestra, que en rigor de verdad, y por eso decíamos que su condición de pastor anglicano no resulta ocioso, no resulta así ocioso resaltarla. De alguna manera, si vos te pones a ver bien o a ver entre líneas, es la tesis calvinista de la salvación, claro, en donde los ricos son aquellos que por ser ricos están señalados. La acumulación en vida, claro, de bienes, de riqueza es indicativa de que te vas a salvar. Y el pobre, lo contrario, el pobre, el desafortunado en esta vida, esta situación de infortunio es indicación de que le va a ir mal en el más allá, de que no se va a salvar. De alguna manera es una suerte de transpolación de estas categorías o de estos conceptos al terreno económico y demográfico. Claro. Por eso digo, no es ocioso resaltar de que Malthus era un pastor anglicano, ¿no? Sí, además rompía un poco con una mirada de un pesimismo antropológico con los clásicos, y yo tengo entendido que era amigo de David Ricardo, pese a que no compartía ninguna de sus ideas, ¿no?, clásicas de la economía, y gracias a él se le llama la demografía la ciencia lúgubre, porque claro, justamente pronosticaba que el equilibrio social iba a estar necesariamente determinado por las catástrofes naturales, las guerras, las pandemias. Correcto. Iban a equilibrar nuevamente estas curvas de los bienes y servicios por un lado y los alimentos, y por otro el crecimiento poblacional. Restabilizar la asimetría que por el ritmo de crecimiento propio y diferente de cada uno de estos dos factores se generaba. Entonces, las guerras, la pobreza, las hambrunas restablecían ese desequilibrio. Igualmente, hay que aclararlo desde ya, desde el vamos, la tesis es falsa.
comprobadamente falsa, y sobre todo en nuestros días con el adelanto tecnológico, científico, tecnológico, que se ha producido a lo largo de los últimos 2 siglos, desde la época de Malthus hasta acá. Es interesante cómo la matriz malthusiana no se ha caído pese al obsoleto de esta teoría, ¿no? Porque aparte se limitaba a los terrenos cultivables, que sabemos hoy que con la tecnología eso se puede superar esas limitaciones, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Muchos lo acusan de ser un vocero en realidad, es decir, que no es inocente la tinta de Malthus. Malthus respondía a los intereses monopólicos de la compañía británica de las Indias Orientales. O sea, sería un amanuense. Un amanuense de determinados intereses holandeses y británicos, claro, que en ese momento estaban haciendo un lobby para también la reducción poblacional. Bueno, lo que pasa es que tal vez ya se advertía en esa época que el capitalismo liberal todavía en expansión de la mano del imperialismo británico, de la mano y promoviendo el imperialismo británico, había un claro connubio, hoy ya roto en gran medida, preveían que iba a generar grandes convulsiones sociales, no solo en lo que no solo en las áreas geográficas periféricas, lo que en el siglo XX se denominó tercer mundo, sino en la propia metrópoli, ¿no? Ahora, lo que había que instalar era un paradigma de pensamiento. La famosa cuestión social de la que se va a hablar ya desde mediados del siglo XIX en adelante en la propia Europa. Decía hasta la Comuna de París, ¿no? 1860, Correcto. En este grado tan marcado de conflictividad social. Lo que pasa es que en este sentido el capitalismo liberal tiene una lógica que es perversa y suicida, porque termina concentrando riqueza, expulsando gente del sistema y de esta manera devorando sus propias condiciones o presupuestos de funcionamiento, que es la libre empresa y la libre competencia, y la libre concurrencia. El fenómeno de concentración económica, en definitiva, elimina el requisito o la condición previa para que este sistema funcione. Claro. Es una víbora que se come su propia cola. Lo que pasa es que la concepción de hombre, como la articulaban los siglos anteriores, ¿no? a las revoluciones darwinianas, no era compatible, ¿no? con esta tesis de la reducción planificada de la población. Creo que la figura clave es Darwin, porque rompe con una concepción antropológica que se tenía y de alguna manera es deshumanizante. Hay muchos investigadores que ven que la construcción, y digo construcción en términos muy adrede, ¿no? La construcción de la subjetividad a partir post-Darwin marca un antes y un después. Darwin... o sea, la percepción de nuestra propia naturaleza. Claro, había que instalar una idea de hombre que pueda ser manipulada, menos espiritual y más biológica. Y por lo tanto menos humana. Claro. Y por lo tanto Darwin fue elegido para instalar esta concepción. Fíjate que Darwin, esto es algo interesante y a veces no se dice. Sí, en criollo podríamos decirlo así, Darwin era servilleta. O sea, fue totalmente. Claro, porque él trabajaba, tengo entendido, esto lo cuentan Horacio Ricciardelli y Schmidt, no recuerdo el nombre, en el libro Los protocolos de la corona británica, de editorial Struhart, si no mal recuerdo, en ese libro los dos autores cuentan que Darwin, así como en su momento Freud, trabajaron como analistas de información, y Darwin seguramente con sus viajes como recolector de información para los servicios secretos británicos, ¿no? Para alguno de los órganos de inteligencia del Estado británico. La sociedad británica, la corona, siempre estuvo detrás, la sociedad fabiana estuvieron siempre detrás de todas estas investigaciones. Mira, hay algo que es realmente interesante. Por empezar, Darwin era un portador de apellido, ¿no? Se sabe que Erasmus Darwin, el abuelo de Darwin, ya era un físico muy prestigioso. O sea, ya era el que le había dado el puntapié inicial a un Darwin que nunca había tenido la necesidad material de trabajar. Siempre había venido de una familia de hacendados muy acomodada y se gastó su fortuna en sus famosos viajes en el HMS Beagle, ¿no? En sus 5 años. Correcto. Que duró, donde escribió los famosos diarios. Que de hecho lo trajo a nuestras playas, ¿no? Correcto, estuvo por estos pagos. Así es. Darwin además, ya el gran bagaje del evolucionismo lo toma de Jean-Baptiste Lamarck. Es decir, Lamarck ya había hablado de evolucionismo, ya había hablado de biología, había hablado de evolución en los términos que actualmente la biología moderna los considera así, ¿no? Así es. Que cada ser vivo en su hábitat iba generando
las condiciones de adaptación para adecuarse al medio. No había nada nuevo en esto. Y lo interesante es que su tesis, su principio de selección natural, que podemos decir que es lo que Lamarck no tenía, lo toma después de sus viajes por el Beagle, leyendo la 6ª edición del ensayo de la población de Malthus. O sea que no es una tesis que viene o que brota necesariamente de la propia ciencia biológica, sino que extrae de estudios demográficos y económicos que había hecho Malthus. O sea, es una idea importada, aplicable sí a las especies vivas, que es verdad que tienen más progenie que la que llega a la vida adulta. Bueno, de ahí la selección natural como la establece Darwin. Pero un detalle, Pablo. Los orígenes de las especies, o las distintas traducciones la han llamado sobre los orígenes de las especies, sobre el origen de las especies de Darwin, que se publicó por primera vez en 1859, es una copia calcada de un libro de Alfred Russel Wallace, que escribió un libro donde establece las mismas tesis que Darwin un año antes, en 1858, y eso precipitó, apuró la publicación del libro de Darwin. Por una cuestión de autoría de estas ideas, tengo obviamente. Entendido a partir de una conversación que de hecho tuve contigo, que tuve con vos, de que se trataba del mismo título. El libro llevaba el mismo título. Tenía un título muy parecido, pero hablaba sobre la selección natural, incluso en estos términos. Lo que pasa es que el elegido fue Darwin porque justamente la evidencia y los ejemplos que ponía en los escritos Darwin por los viajes que había hecho eran más convincentes para la comunidad científica que los de Wallace. El otro factor era lo que dijimos antes. Darwin contaba con un apellido prestigioso con el que Wallace todavía dentro de la comunidad científica no se había hecho de ese nombre. Y además un detalle adicional. Wallace se dice que practicaba ciertas ciencias esotéricas, creía en el ocultismo, y esto no estaba bien visto por la comunidad científica de esa época. Muy de la Inglaterra de esa época. Correcto. Muy de la Inglaterra de por eso el indicado fue Darwin, pero podría haber sido otro. Y finales del siglo XIX, sí, tal cual. Ahora, vos sabés que, sin ánimo de entrar en el tema del darwinismo en sí, en el campo de la biología, porque de hecho, por lo menos supera... acá se desprende toda la justificación científica del neomalthusianismo. Claro, correcto. Las ideas de... lo que iba a decir respecto del digamos, o en relación al campo biológico específicamente, es lo siguiente. O sea, he leído en Los 8 pecados capitales de la humanidad civilizada de Konrad Lorenz, libro de difusión. Konrad Lorenz, etólogo, premio Nobel en los años 70, alemán, un hombre brillante, uno de los que reclamaba una ciencia del hombre, como en su momento la reclamó el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, un verdadero sabio. Konrad Lorenz, en ese librito que está en la editorial virtual.com.ar, sitio que recomiendo porque hay muchos libros de descarga de Denis Martos, así es, de descarga gratuita. Es un sitio hecho acá en Argentina, sí, pues lo dirige Denis Martos. Ahí Konrad Lorenz en este libro plantea que en el campo biológico incluso la tesis de la supervivencia del más apto, de la selección natural, entendida como la competencia de los individuos entre sí para llevar a la supervivencia del más apto, en la naturaleza no se presenta tan crudamente como solemos pensar. De hecho, dice... Admito que desconocía de hecho, dice, son los grupos colaborativos, es decir, los grupos más fuertes o las especies y dentro de cada especie los grupos que tienen mayores niveles de actividad colaborativa, solidaria, entre comillas, me atrevería a decir, se preservan y prevalecen sobre aquellas otras especies o grupos dentro de la misma especie en donde las relaciones de colaboración, de cooperación son menores y prevalecen las relaciones de competencia individual. No es que no exista la competencia individual, pero existe acotada en un marco de cooperación y siempre al servicio del grupo y más ampliamente de la especie. El liberalismo recalcitrante necesitaba enaltecer las condiciones de competencia y justificarlas en el terreno de la biología y no tanto de las de cooperación. Pero ya en la biología parece ser que no es tan así. Parece ser que la competencia está al servicio de un marco que en el fondo, o en lo más amplio, es cooperativo y al servicio del conjunto y no del individuo. Entonces, por un lado ya parece ser, por lo que decía Lorenz, por lo que yo entendí lo que dice Lorenz, no soy biólogo, disto mucho de serlo, que ya en la biología no es así. Pero además está el segundo error. Este es un primer error limitado al campo de la biología, digamos, o propio de...
El segundo error es transpolar conceptos biológicos, sean acertados o no, en el campo de la estricta biología, transpolarlos a la realidad humana y más específicamente sociológica, en donde lo biológico, desde luego que tiene una incidencia, porque somos sujetos biológicos, de hecho es una de las facetas o dimensiones que nos constituye, pero no somos únicamente eso. O sea, nuestro ser humano, nuestra naturaleza humana no se reduce a eso. Y de hecho, la propia medicina, las neurociencias cada vez demuestran más la incidencia de lo incorpóreo, de lo que está por encima de la biología, sobre lo biológico, sobre el cuerpo en su anatomía, estructura y su funcionamiento. Esta traspolación van a ser seguidores de Darwin los que van a ser los encargados de llevarla adelante, ¿no? Bueno, eso también hay que decirlo. Hay también que un poco despegar al propio Darwin de esta aplicación totalmente biológica de la selección natural. Pero insisto, el concepto en sí, por sí solo es incompleto y por lo tanto imperfecto, aún para entender las realidades que son pura y exclusivamente biológicas. Bueno, aparentemente por lo que decía Lorenz. Bueno, dos defensores de las tesis darwinistas y la posibilidad de aplicarlas en otros ámbitos fueron, uno, el entusiasta, realmente el instalador del paradigma del darwinismo, Thomas Huxley. Así es. Y Herbert Spencer, indudablemente. Spencer, y también habría que citar, lugar destacado, como figurita estelar, a Francis Galton. Sir Francis Galton, primo de Darwin. Desconocí ese dato. Primo de Darwin y uno de los primeros en pensar la eugenesia Correcto, social. Porque si Malthus planteaba que no había que ayudar a los pobres y por extensión a los enfermos ni a los discapacitados, para dejar que la naturaleza haga su duro trabajo. Con Galton directamente había que esterilizarlo. Claro, Dalton lo que propone concretamente es ayudar, entre comillas, a la naturaleza, generando una selección artificial que acelere la selección natural. Fíjate qué contrastes que hay, ¿no? Porque impresionante. Por un lado Spencer es el encargado de llevar el darwinismo al laissez-faire, a las leyes de libre mercado. Así como hay monopolios y empresas que si no sobreviven a la competencia tienden a desaparecer y otras empresas tienden a comerse a otras, veía en esto un poco la ley de la supervivencia del más apto. The survival of the fittest, como el lema de Harley Davidson. Por consiguiente, Spencer consideraba que el libre mercado debía ser la forma que mejor reflejaba el darwinismo aplicado en el mundo social. Perdón, pero también es una manera de reconocer que la ilusión y la promesa del siglo XVIII, la promesa de Adam Smith de que el libre cambio y el liberalismo económico en general, la supuesta mano invisible del mercado, este mecanismo automático, iba a desparramar, iba a desparramar bienestar para todos. Este intento de justificación a partir de una teoría biológica transpolada y aparentemente mala o incorrecta. Que importar una idea. ¿Qué significa? Es reconocer que la promesa no se cumplió. Correcto. Que la promesa de bienestar general para todos no estaba cumplida. Primer punto endeble. Claro. Y es interesante, ¿no? Porque Spencer llega a una teoría muy individualista, muy liberal, racista biologicista, y de achicamiento del Estado. El mejor gobierno es el que gobierna lo menos posible, decía Spencer. ¿Sabés quién era un admirador? Por lo menos en Escenarios y Tendencias, es un libro que Escenarios y Tendencias de la Psicología Social pone como primer sociólogo biologicista a Spencer. Y lo presenta de esta manera. Herbert Spencer. El que era un admirador en nuestras playas, en nuestras tierras de Herbert Spencer, esto lo cuenta Héctor Petrocelli, coterráneo nuestro, profesor de la... Claro, efectivamente, en su libro de Historia Constitucional Argentina era Sarmiento. Sarmiento era un hombre, que admiraba y adhería en gran medida a las teorías de Herbert Spencer, que aparte están impregnadas de un profundo racismo biologicista. Esto de civilización y barbarie refleja, ¿no? Un poco. Totalmente. Bueno, pero Thomas Huxley, fue amigo de Federico Engels. Y la lectura que hace Huxley, llegó a formular gran parte de los escritos de Federico Engels y Carlos Marx. Fíjate qué contraste. Un efecto contagio importante. Dentro del mismo equipo, algunos apoyaban el liberalismo acérrimo, justificado, avalado por las tesis de Darwin, y otros impulsaron el primer brote de los escritos marxistas, también teniendo una mirada biológica. No llega a haber un biologicismo al estilo darwiniano, pero esto de que el hombre es lo que come, como decía Marx,
Bueno, tiene una cuota, ¿no? Se trata de una construcción ideológica completa, en algunos aspectos incoherente, no del todo coherente, muy compleja, pero es una construcción ideológica eminentemente materialista, focalizada en los estudios sociales y por lo tanto economicista, que es la traducción de ese materialismo filosófico. Digamos, el sello economicista es porque hay un interés especial o un enfoque, una concentración en el aspecto sociológico. Ahora, lo de Galton es maravilloso, porque Galton... Pero perdón, sí. Que el marxismo comparte en el fondo los mismos presupuestos filosóficos indudablemente. De los que se nutre el liberalismo, sin ningún lugar a dudas. Bueno, ya hemos justificado incluso que políticamente tienen una raíz. Los vasos comunicantes políticos. Y se han financiado incluso de las mismas fuentes. Sí, así es. Lo interesante es el caso de Galton, porque Sir Francis Galton es una figura emblemática dentro del movimiento eugenésico por varias razones. Primo de Darwin, decía que así como las características físicas son heredadas entre las distintas razas dentro de una misma especie, las características psicológicas o las capacidades mentales también se heredan. Por lo tanto, hacía unas comparaciones estadísticas, era un fanático de la comparación estadística. Vos sabés que hizo un mapa de la belleza de las Islas Británicas. Galton hizo un esquema científico para demostrar la efectividad de la oración. O sea, cuántas personas habían pedido se les conceda algo, a cuántas personas se le había cumplido. Entonces había hecho un mapa científico de la efectividad de la oración, del rezo. La obsesión por cuantificarlo todo. Cuantificar muy todo. Propio del paradigma materialista, Totalmente. porque lo cuantificable está en el mundo de la materia. Claro. Bueno, él decía que las familias de personas geniales eran más propensas a dar personalidades geniales que las familias donde no había grandes mentes pensantes. Ningún antecedente de genialidad. Decir, detrás de un Charles Darwin hubo un Erasmus Darwin. Detrás de un Wolfgang Amadeo Mozart hubo un Leopoldo Mozart, el padre, ¿no? Si yo soy primo de Darwin, debe haber dicho Galton, debo ser tan inteligente. Seguramente sí, así es. Pero Galton quería organizar laboratorios antropométricos y hacer test para evaluar la inteligencia. Y en función de estos resultados, a la luz de estos laboratorios antropométricos, que eran muy rudimentarios, porque en realidad lo que medían era un nivel de velocidad de respuesta entre situaciones reflejas, bueno, era muy, muy básico, ¿no? No eran test de inteligencia que se utilizarían hoy en día, ¿no? Correcto. Pero Galton quería medir la inteligencia y en función de eso el Estado, a diferencia de la tesis de Spencer, debería intervenir activamente. ¿Cómo? A través de un dispositivo eugenésico. La sociedad debe ser pensada como un criadero de pollitos. Los más aptos debe haber leyes que promuevan el desarrollo de sus potencialidades. Matrimonios, vacaciones pagas, pagarle asignación por hijo, ayudarlos a que fomenten a aumentar su progenie. Y aquellos que no pasaran el test deberían ser llamados al celibato. Y cuando no, esterilizados. Sí, una cosa terrible. Bueno, más allá de que uno no, menos a esta es la tesis de Galton. Sí, por parte de lo se que llegó a pensar en esos términos, ¿no? Sí, tal cual. Más allá de que uno a esta altura del partido no va a poner en cuestión ni va a discutir los procesos propios de la herencia, más allá de que son procesos muchísimo más complejos de lo que Galton podía suponer en aquella época, creo que el problema de este tipo de teorías y de propuestas doctrinarias está en el reduccionismo, y un reduccionismo que proviene de la matriz o del paradigma esencialmente materialista, a través del cual esta gente aborda la temática humana. Claro. Entonces, no podemos negar la incidencia profunda de las leyes de la herencia ni de los factores genéticos. Lo que sí podemos discutir claramente es, por un lado, que esos procesos hereditarios, de pronto la ciencia ha revelado que son muchísimo más complejos de lo que Galton podía llegar a suponer. En segundo lugar, el hombre es mucho más que eso. El hombre es mucho más que los aspectos hereditarios que contribuyen o que concurren a componerlo. Máxime si encima del fenómeno complejo de la herencia nos quedamos únicamente con lo estrictamente biológico y por lo tanto genético. Y tercero, las conclusiones horrorosas desde el punto de vista ético que él extrae. Que el hombre, como si tuviéramos el valor, o sea, negar el valor de la dignidad humana que todo hombre reviste.
que todo hombre reviste por el simple hecho de ser humano. Correcto. Por el simple hecho de portar, de estar constituido por una naturaleza humana y desde la perspectiva cristiana de ser hijo de Dios. Sí. Más allá de las diferencias raciales, de las diferencias culturales y más allá de las diferencias que hacen a la diversidad de los hombres entre los pueblos y dentro de cada pueblo. Las diferencias en cuanto a las aptitudes, las capacidades y las características psicológicas y físicas de cada uno. Bueno, este determinismo biológico de Galton consideraba que 10 años, 5, 10, 20 años de educación no iban a poder hacer nada contra toda una herencia de años, de generaciones de mentes pensantes. Vos fíjate que va más lejos todavía de lo imaginable, Galton, porque lleva a una situación muy racista su especulación. Dice, las poblaciones de Europa septentrional, de la Europa nórdica, por la naturaleza belicosa de sus culturas de sus ancestros, y por la hostilidad, lo inhóspito de sus climas, hicieron que los filtros naturales hayan sido muchísimo más rigurosos. Mientras que las poblaciones de culturas tropicales, de Europa meridional o de la región de la Látia, sí, que no es estrictamente tropical, pero sí es más cálido. Han sido más cálidos, han sido más benevolentes con los filtros. Por lo tanto, de las razas blancas, de la matriz WASP en el fondo, WASP es en inglés significa avispa, ¿no? Pero es en realidad un acrónimo, White, Saxon, Anglos and Protestants, ¿no? Blancos, anglosajones y protestantes. Exacto. Y angloparlantes, y sajones de sangre y protestantes. Esta matriz WASP, en estos países de matriz WASP, las condiciones climáticas y la naturaleza belicosa de su población ha hecho que el filtro haya sido mucho más cerrado. Por lo tanto, decía que estas personas, estos perfiles, estas mentes, eran las más preparadas para gobernar. Entonces, dentro de una población había que definir los que respondían a la matriz WASP, debían tener mandos de decisión. Puestos con toma de decisión. Mientras que los que no pertenecían a la matriz WASP, esta matriz biológica, debían ir a cargar bolsas al puerto. El planteo, el planteo, para decir lo menos, para decir lo mínimo, peca de un simplismo abrumador. Terriblemente simplista. O sea, además de determinista, simplista. Reduccionismo, determinismo y en el fondo un simplismo que a la luz de los conocimientos del siglo XXI es cuasi infantil. Pablo, pero es un infantilismo que se aplicó, Henry Herbert Goddard, utilizando los test psicológicos de Binet, llevó una política inmigratoria en los Estados Unidos, se pobló así, siguiendo esta matriz. Y es lo que, y acá me van a matar los sarmientistas, muchos en la época de Sarmiento pensaban, no digo que Domingo Faustino abierta, pero muchos a su alrededor pensaban así. Y si no abrazaban... Había que traer la inmigración de tal lado y había que repeler la inmigración. Sí. Acá no funcionó como en Estados Unidos. Correcto. Pero la verdad es esa. La nueva escuela italiana, el famoso Cesare Lombroso, criminalista, decía que podía determinar las características craneales del delincuente. Hizo unos mapas comparativos donde podía determinar que una persona, siguiendo las teorías de Darwin, por tener una cabeza más dolicocéfala, menos, era propenso a delinquir. Entonces, podía ir preso solamente por tener las características fisonómicas del delincuente, aún sin haber delinquido. ¿Vos me seguís hasta dónde estamos? Sí. Conduce a soluciones aberrantes. Desde el punto de vista ético, son soluciones, y del sentido común, son soluciones aberrantes que repelen al hombre de sentido común y al hombre que tiene un mínimo sentido de justicia y de buen corazón, podríamos decir. Porque aparte, acá no solo la razón se resiste a adoptar este a ese nivel se aplicó el darwinismo. A ese nivel también el corazón, los sentimientos de toda persona bien nacida, de alguna manera se resisten, no es una señal, es decir, acá algo raro hay. Correcto. De todas formas, lo cierto es que, llegando al siglo XX, digamos, todas estas ideas de alguna manera se condensan en Estados Unidos con el movimiento, con un sector, desde luego, del movimiento feminista, liderado por la señorita, o señora, no recuerdo bien, Margaret Sanger, enfermera ella. Y las lecturas de Galton llegaron a Estados Unidos de la mano de Margaret Sanger. Vos sabés que hablando de Malthus, cuando el presidente Kirchner el expresidente Néstor Kirchner fue a Estados Unidos, creo que en su primera visita oficial, una de ellas, pero creo que fue la primera,
el entonces presidente Bush, George Bush, le da de regalo, viste que es una de las cortesías típicas, entregar un regalo, la visita oficial, un ejemplar del ensayo sobre la población de Thomas Malthus. Un mensaje en clave le dio. Sí, pero una clave bastante fácil de desencriptar, sí, ¿no? Bastante elocuente. Claro, ¿Qué quiso decir? Más que un mensaje en clave, un tiro por elevación. Claro. ¿Qué le habrá querido decir con esto? Máxime que el presidente... Tenés que reducir tu población. Claro, pero encima estamos hablando de la República Argentina, digamos que es un país que presenta crónicamente una debilidad geopolítica enorme que proviene no solo de la mala distribución de su población nacional, sino de su escasa población. Claro. O sea, si hay un país al que podemos... Quizás no es lo suficientemente escasa. Claro, efectivamente. Si hay un país al que podemos considerar subpoblado, al punto de que este escaso volumen demográfico es un factor que conspira contra el desarrollo de la nacional. mala distribución. Amén de la mala distribución de esa poca población, es la República Argentina. Correcto. No solo por las dimensiones de nuestro territorio, que es un territorio amplio, sino además por la riqueza. Y la riqueza en grandes cantidades y variada. Las riquezas naturales, me refiero, que nuestro territorio ostenta o posee. Así que, pero bueno, ¿qué le habrá querido decir? Pero en eso creo que ahí volvemos un poco a la temática del informe Kissinger que vos aludiste hace un rato. Te invitaría a hacer un corte, Pablo, ¿te parece? Me parece Como bien. para después terminar el remate. Público. Sí. Después del corte vamos a estar hablando directamente de la eugenesia, la planificación, vamos a hablar de Margaret Sanger y desde luego vamos a retomar esto del informe, el famoso informe de Henry Kissinger. Ya volvemos. Bien, esto es La Brújula, se emite en todos los miércoles por Toda la Verdad Primero, TLB1. ¿Quién es Margaret Sanger? Tan afamada Margaret Sanger. Tristemente célebre para nosotros. Para nosotros por lo menos es tristemente célebre, muy bien lo dijiste. Es la principal ideóloga y artífice de la estrategia de control de la natalidad, la creadora de la Liga para el Control de la Natalidad Americana, creada en 1921. Y es la que fusionó las principales corrientes antihumanistas del momento: neomalthusianismo, eugenismo, feminismo radical y social darwinismo, ¿no? Y teosofía neopagana. Si usted vio otros programas de La Brújula va a saber bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de teosofía neopagana. Así es, un cóctel interesante, explosivo, volátil, desde luego, ¿no? Las propuestas se resumen en control de la natalidad como medio práctico de la política racista, el Negro Project o eliminación de la raza negra, esterilización de los débiles mentales, selección elitista de las clases acomodadas, destrucción de la familia y el matrimonio, anticristianismo, la Iglesia como principal enemiga del progreso de la raza. Es miembro de una secta masónica anticristiana, la llamada Unity, Sanger. Digo porque también hay quienes relacionan a la masonería, sobre todo Albert Pike, gran maestre, con el movimiento, creador del movimiento del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Digo por esto del Negro Project.
Esa es Margaret Sanger, ¿sí? De las cuales hoy hay un famoso premio, hay un galardón que se llama los premios Margaret Sanger. Sí, es interesante resaltar esto, ¿no? O sea, el hecho de que esta persona... Personas que por su vida, por su obra, por sus políticas, artistas, científicos, celebridades, promueven determinadas ideas en consonancia con esto que acabo de leer, son galardonados con un premio anual que se llama Premio Margaret Sanger. Es una forma de homenajear la memoria de esta persona y extender su legado. Y estos son los antecedentes, esto es lo grave, ¿no? En el año 2009 otorgado a Hillary Clinton, bueno, la persona más poderosa del mundo. No sé por qué, sí, bueno, una de las que aparecen visiblemente más poderosa del mundo. Sí, no sé por qué, pero no me sorprende. No, a mí tampoco. Pero lo cierto es que, fíjate vos, y las ideas de Margaret Sanger han tenido un impacto muy profundo en el ámbito de Naciones Unidas. En las distintas conferencias sobre población y desarrollo, sobre población y ecología de Naciones Unidas, estas ideas han recibido una acogida y han tenido un eco especial. Claro. Y especialmente, o más específicamente, en el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo. Las ideas de Sanger, de alguna manera, son acogidas y tienen mucho eco en este tipo de ámbito, lo cual hace que tengan vigencia los, a nuestro juicio, afiebrados y delirantes proyectos eugenésicos de esta mujer, ¿no? Pero en aquella misma época, este famoso científico Charles Davenport, del laboratorio de Cold Spring Harbor, financiado por los Rockefeller, los Carnegie y los Harriman, esterilizaron a 60.000 norteamericanos. Esterilizaron a 60.000 norteamericanos. Margaret Sanger, una de las perlitas que se le conocen, es promover a los hijos de los aptos y esterilizar a los hijos de los ineptos, o sea, haciendo incluso hasta un juego de palabras, ¿no? Sí, en ese nivel de sarcasmo. Era más hijos para los aptos. Más hijos para los aptos y menos para los ineptos. Efectivamente, así es. Menos para los ineptos. Y bueno, en esto... ¿La ONU se basa en esto? Sí, claramente. Lo que pasa es que, bueno, las ideas abiertamente racistas, que hoy en día son políticamente incorrectas, han sido dejadas de lado como fundamento, como argumentación, digamos, digna de ser expuesta públicamente, más allá de que en todo caso son móviles que pueden estar agazapados pero operando. Pero sí se exponen otro tipo de argumentación, digamos, otro tipo de discurso que en última instancia justifica el mismo tipo de medidas o que conduce al mismo objetivo, que básicamente es el control demográfico, sobre todo en los países de lo que podríamos denominar el tercer mundo. Se apela al argumento de que la población, digamos, de que hay una explosión demográfica. En rigor de verdad esto no es cierto. Todas las previsiones demográficas que se hicieron en las últimas décadas respecto de lo que iba a suceder con el volumen de la población mundial del 2000 en adelante no se han cumplido. Claro. Se dice también, por ejemplo, que la capacidad alimentaria, el argumento malthusiano, la capacidad alimentaria del mundo no da para sostener. Mentira. O sea, hoy un economista... Es una mentira alevosa, en el año 74, un economista hizo un cálculo y decía en 1974 que con la tecnología disponible en aquella época, la capacidad de producción alimenticia del mundo alcanzaba para alimentar suficientemente a 35.100 millones de personas. 1974. En 1974. Qué ironía coincidente con el informe Kissinger. Correcto. Entonces, ya en esa época los cálculos acerca de la capacidad instalada para producir alimentos te decían que la capacidad alimentaria instalada sobraba realmente. Después está el argumento ecologista, que los pobres generan basura. En rigor de verdad hay que decir lo siguiente. En primer lugar habría que ver por qué hay pobres. Porque yo estoy de acuerdo con eliminar la pobreza, con lo que no estoy de acuerdo es con eliminar a los pobres. O sea, yo quiero eliminar la pobreza... sacando a los pobres, rescatando a los pobres de esa situación y de esa condición tan miserable y tan triste, tan desafortunada. O sea, no en contra de los pobres, sino a favor de ellos. Hay una clara diferencia entre pretender eliminar la pobreza y eliminar a los pobres. Son dos cosas completamente distintas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que plantearse por qué hay pobres. ¿Por qué hay pobres? El fenómeno de la pobreza no es un fenómeno, digamos, por lo menos con la magnitud que ha cobrado en nuestros días, es un fenómeno del que podemos responsabilizar claramente al proceso, digamos, o a la dinámica que conduce a la concentración de riqueza, ya lo dijimos, propia del capitalismo liberal.
Es un problema de distribución y de una matriz productiva que está asentada sobre la base de una mala distribución, porque la economía son como dos caras de la misma moneda. No podemos confundir producción con distribución, pero tampoco podemos cometer el error de separar ambos aspectos de la vida económica como si no tuvieran nada que ver. Por eso decimos que el sistema económico capitalista liberal no solo es falto de humanidad en el sentido de falto de ética y opuesto desde ya a la ética tradicional, sea cristiana o de otro tipo, sino que además es un mal sistema económico. Porque un sistema que con los recursos científico-tecnológicos disponibles hoy alimente mal una vez globalizado y deje por debajo de la línea de pobreza, y no solo eso, sino por debajo de la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas a un altísimo porcentaje de la humanidad, y hablamos solo de alimentación, no es un buen sistema económico, porque la economía de lo que se trata es de satisfacer necesidades materiales, con recursos materiales y el aprovechamiento de esos recursos materiales, que claramente sobran, como también sobran y son de alta calidad los medios, instrumentos y mecanismos con los que hoy disponemos para aprovechar esos recursos que están en la naturaleza. Entonces, no se trata de un buen sistema, no solo por lo ético, sino también por lo económico. Digo esto porque en los 90 se hacía esta distinción y sobre la base de esta separación falsa, distinción sí, como decía Agustín, pero separación no. Esta separación falsa entre producción y distribución se pasaba a decir que el problema del capitalismo era ético y no económico. Claro. No, son los dos problemas al mismo tiempo. Por otra parte, la cultura del consumo. Si se consumen porquerías porque estamos en una cultura que prohija los proyectos existenciales volcados o con eje en el consumo, desde ya. Pero por otra parte también porque la matriz productiva es agresiva con la naturaleza. Y acá los responsables no son los pobres, acá los responsables son en todo caso las grandes corporaciones multinacionales. Por supuesto, no todas. No tenemos por qué demonizar a una multinacional por su solo tamaño. Pero sí tenemos que decir que en general las grandes corporaciones multinacionales, que no en vano en este sistema perverso han logrado encumbrarse como tales y sostenerse como tales, tienen una matriz productiva que es agresiva en ánimos de, o con el ánimo de maximizar la renta, lo que hacen es no solo depreciar el trabajo, no reconocerlo como el trabajo merecería ser reconocido, por lo que decía Jesucristo, el que trabaja merece su salario, sino que además es agresiva con el medio ambiente. Entonces, a caballo de la ideología liberal que propone un Estado que no intervenga en la economía, y si no es por razones ideológicas será por la fuerza, un Estado que aunque quiera y aunque lo declamen sus gobernantes, no puede intervenir en la economía porque no tiene poder para hacerlo, y para poner coto a las pretensiones de lucro desmedidas, que es lo que en definitiva la gran subversión moral que ha provocado el liberalismo, que en economía se traduce en capitalismo de signo liberal, es enarbolar al egoísmo como virtud. Ayn Rand. Se hablaba del sano egoísmo liberal por su funcionalidad al principio, después se lo termina entronizando como si se tratara de una virtud. Cuando, desde el punto de vista tradicional, y más específicamente desde el punto de vista cristiano, siempre se trató de una actitud deplorable, de una actitud viciosa y deficiente. Pero bueno, entonces, el argumento económico no es consistente, el argumento económico focalizado en la posibilidad alimentaria no es consistente, mucho menos el argumento del espacio. O sea, está comprobado, ya en la década del 90 se decía que la totalidad de los 5.000 millones de almas que poblaban el mundo en aquella época podían entrar en una ciudad del tamaño de Texas, del estado de Texas. Una ciudad parquizada, o sea, con comodidades como para vivir sin hacinamiento que tuviera el tamaño de Texas, dejando al resto del mundo completamente vacío. Aparte de que la moderna tecnología permite que se aprovechen, sea para la habitación o para la producción económica, espacios muy amplios que hasta hace poco, hasta ayer, no eran utilizables o eran inhóspitos, ¿correcto? Desde hace décadas, por ejemplo, con ingeniería, apelando a la precaria ingeniería genética de hace décadas atrás, y a los modernos sistemas de riego, por ejemplo, en Medio Oriente se lograba producción cítrica. Por poner un ejemplo tonto y que me ha quedado de cuando era chico, yo tengo casi 40 años, es un ejemplo de cuando yo estaba en la escuela primaria o en los primeros años de secundario, o sea, es un ejemplo viejo. Entonces, son argumentos que no resisten el análisis y que, amén de ser falsos y falaces, como bien decís vos, son interesados. Sí, totalmente interesados. Bueno, en la década del 70, un poco la mente pensante, o sea, lo que se hizo fue poner a alguien, el elegido fue Henry Kissinger, para llevar todo el bagaje
intelectual de la matriz malthusiana y la tradición eugenésica al servicio del nuevo orden mundial. Porque acá, detrás del informe Kissinger, lo que había era destrozar, desglosar la estructura de los estados-nación. Porque cuando vos despoblás, disolvés soberanía. El etos cultural que está inmerso en los pueblos, no en las fronteras territoriales, sino en sus habitantes, por supuesto. Al erosionar, disolvés, rompés, quebrantás la soberanía. Ese es el verdadero objetivo de los críticos, ¿no? Que según los críticos tenía el informe de Henry Kissinger. Que aparte, Lucas, es muy claro. Es lo que está, desde la década del 70 hasta los 90, es lo que se implantó de manera sistemática e instrumentada. Alfred Sauby, y no sé si está bien pronunciado, demógrafo, creo que de origen francés, ya en el año 67, planteaba, y Colin Clark, otro demógrafo conocido, reputado, planteaba lo mismo, que el desarrollo económico requiere, y el potencial político que se puede derivar de ese desarrollo económico, o que normalmente lo acompaña, requiere de un aumento poblacional. Y está demostrado también que se estabiliza con el incremento de la prosperidad y los aumentos del nivel de vida, en determinado momento la dinámica natural y cultural estabilizan esa población que generó crecimiento con el engrosamiento o de la mano del engrosamiento demográfico. En el caso argentino nosotros estamos muy por debajo, del número óptimo de población para hacer un aprovechamiento sensato y óptimo, valga la redundancia, de nuestro vasto territorio, de toda nuestra riqueza. Es más, ni siquiera ocupamos efectivamente nuestro territorio. La Argentina tiene territorios prácticamente vacíos, no solo sin aprovechamiento económico, sino sin ocupación y por lo tanto sin control. Correcto. Porque aparte, bueno, es otro tema, y toda una infraestructura de control, radares, por ejemplo, que está desactivada o mermada. El informe Kissinger pretendía presentar las políticas de control de la natalidad como derechos del individuo o de la pareja. O sea, acá viene fíjate, que la ingeniería, es decir, claro, presentarlo como un derecho adquirido. La ingeniería discursiva. Propagandística. Fue Kissinger el que convenció al clan Rockefeller, que sea la literatura, los escritos de Herbert Marcuse y de Erich Fromm los que ayudaran a instalar la idea de género, sí, señor, en la cultura de los 60 y de los 70. Acá volvemos a la acción psicológica, pero fíjate que Kissinger lleva adelante una política de matriz malthusiana, eugenésica, financiado por Rockefeller, pero instalada ya no como se había hecho de manera frontal y directa, sino disfrazada de discurso anarcomarxista, ¿no? En Razón y Revolución, el hombre unidimensional, en esto como lo había presentado el discurso de Marcuse y la Escuela de Frankfurt. Claro. Bueno, es nuestro primer programa, hablamos de la Escuela de Frankfurt y hablamos, si no mal recuerdo, de Fromm. Cómo todo se conecta, parece una Bueno, lo que pasa es que la Escuela de Frankfurt, ¿no? También, en definitiva, yo lo dije en nuestro Fundación primer programa y lo quiero repetir, mal llamada Escuela de Frankfurt. No tiene nada que ver con Frankfurt. Pobre la gente de Frankfurt, no le colguemos este este estigma de la gente de Frankfurt, una bella ciudad alemana que no tiene nada que ver con la escuela que fundó esta gente, que en definitiva hacen sus máximos desarrollos, o sus principales investigaciones y desarrollos ideológico-doctrinarios en los Estados Unidos. Fromm, aparte, bueno, un defensor del matriarcado, ya lo dijimos, haciendo una lectura equivocada de los descubrimientos que Johann Bachofen había hecho en Anatolia. Que aparte de Johann Bachofen, se dice Bachofen, había aparte aplicado a todo el mundo como universal algo que era muy regional y sobre singular. La base de un error parcial de Bachofen, Fromm hace una interpretación tergiversada, aparentemente, interesadamente, de lo que había dicho Bachofen, y bueno, viene con esta idea de impulsar el matriarcado y su postulación de una especie de linchamiento simbólico de la figura del padre y del linchamiento cultural, e incluso en la terapéutica que sugiere Fromm, ¿no? Tal cual. Pero bueno. Segundo objetivo encubierto del Memo 200, ¿no? Cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos, en consonancia con esto, matriarcado, patriarcado, que son los que hacen inviables dichas políticas. Las políticas anteriormente hablábamos, ¿no? Que habíamos dicho como derecho individual adquirido.
Y tercero, encargar las políticas de implementación a los naturales de los países en cuestión previamente reclutados en los países del norte. O sea, identificamos inmigrantes ilegales en los estados del sur de Estados Unidos. Bueno, en México hay que reducir la población porque se transforma en una amenaza para la seguridad. Sí. Un tema que está insinuado en lo que vos decís, insinuado y casi a flor de piel, es convertir a los países no desarrollados que tienen grandes riquezas económicas, un caso es el nuestro, en reservorios de recursos naturales. Claro. Para que esto suceda, para que los recursos naturales puedan ser aprovechados por las grandes corporaciones multinacionales. Declarados también como patrimonio de la humanidad. Claro, bueno, esta es una forma de hacerlo y darle un barniz humanitario y jurídico. Los lagos patagónicos. Lo que hay que evitar es que esos recursos sean genuinamente utilizados por la población del lugar. Para eso hay dos caminos: evitar por un lado el desarrollo de la gente del lugar y evitar que en el lugar haya gente, claro, que es mucho más seguro. Porque si no los tenés que andar controlando permanentemente, que no desarrollen industria, ciencia y tecnología. Igual yo quiero aclarar algo, yo no me quedo con el paradigma del imperialismo decimonónico, yo no creo que esto sea un problema de los norteamericanos. No. Es verdad, eso para hay que mí aclarar. Es una cuestión, digamos, o son proyectos impulsados por oligarquías de signo plutocrático y de vocación y espíritu cosmopolita que no responden a los intereses de ningún pueblo en particular, ni del pueblo británico, del pueblo inglés, galés, escocés, si es que quieren subdividir, ni del pueblo estadounidense tampoco. De hecho, yo creo que en el fondo también son enemigas de esos pueblos a cuyo amparo o en cuyo seno se han desarrollado estas oligarquías, insisto, que no hesito en calificarlas de plutocráticas ni de cosmopolitas y globalistas. Pero hay ejemplos muy elocuentes, esto de la república glaciar que se está hablando. Por supuesto. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y otra cosa también que quiero aclarar, como bien lo hiciste, Pablo, con respecto de esto del imperialismo, dónde se aloja o cómo lo tendríamos que considerar. Tampoco se utiliza más el término eugenesia, porque obviamente que es un término que de por sí está estigmatizado. Ya nadie se le ocurriría hablar de eugenesia, por lo menos explícitamente. Hoy se habla, y les pido que preste atención, se habla de transhumanismo. Cuando usted escuche la palabra transhumanismo, alerta, porque significa la aplicación de la ciencia, de la genética, de avanzada, para la mejora de la calidad de vida y el perfeccionamiento de la condición humana. Un título que parece rimbombante y muy vago, lindo, pero que en realidad lo que es la manipulación y la apuesta, ¿no?, de la ciencia, del genetismo, de la ciencia de la genética, al servicio de la depuración racial, del control, quizá también de la esterilización, no lo sabemos. Pero ojo cuando hablemos o cuando articulemos el término transhumanismo, porque tiene que ver con la eugenesia en términos, la eugenesia, bien digo, en términos actuales. La eliminación de linajes. Es la máscara con la que aparece hoy la eugenesia. Y esto es lo más, no sé si lo más, pero figura seguramente. Romper la identidad, fíjate. Romper las identidades y eliminar linajes. Eliminar linajes. Esto es una cosa terrible, ¿no? Porque los linajes, cada uno de ellos, cada uno con su autenticidad y sus características y con su misión histórica, su vocación histórica a partir de estas características y de esta autenticidad, son un producto, una perla histórica, fraguada en un determinado contexto geopolítico y con determinadas circunstancias a lo largo de los siglos y eventualmente de los milenios. Por eso, atentar contra cualquier linaje, sea un linaje blanco, negro, amarillo, atentar contra cualquier etnia, de la manera que sea, es un crimen contra la humanidad. Es un crimen contra la humanidad toda en última instancia. Sin lugar a dudas. Los linajes, solo en los linajes existimos las personas, existimos en el contexto de un linaje al que pertenecemos. La humanidad se expresa con toda su diversidad y su riqueza en los linajes. Atentar contra los linajes, contra cualquiera de ellos, es atentar contra la humanidad en su conjunto. Esa es la atomización, ¿no? Efectivamente, y la deconstrucción de la humanidad. Por eso vos hablas de transhumanismo, algunos hablan del poshumanismo, y en rigor de verdad... También se habla de poshumanismo. Esto me genera... Tengo entendido que el transhumanismo es la etapa previa para llegar al poshumanismo. Me genera... Lo que pasa es que la modernidad ha hecho un abuso y una tergiversación tan grande... De estos prefijos post, claro, trans... y de lo que es el humanismo. Porque la modernidad, con todo su
con todo, digamos, sus concepciones materialistas que provienen de la Ilustración, que en última instancia son una derivación, tal vez no querida, del cartesianismo, la modernidad con su inmanentismo, habló de humanismo para empobrecer la visión que se tenía del hombre. No digo que lo de antes era necesariamente mejor ni que hay que abrazarlo in totum, pero tal vez es un camino a partir del cual retomar y seguir creciendo, una senda a seguir recorriendo. Pero lo cierto es que la modernidad habló de humanismo deteriorando nuestra visión y nuestra percepción de nosotros mismos. Y ahora hablamos, lógicamente, caída de la modernidad, hablamos de transhumanismo o de poshumanismo como segundo paso, como decís vos, pero ¿y eso a qué nos va a llevar? Estamos caminando en sentido contrario al del perfeccionamiento del hombre. El perfeccionamiento del hombre, yo siempre le digo a mis alumnos, como sistema complejísimo y maravilloso. Complejísimo y maravilloso, que reúne lo social, lo individual, que reúne el diálogo con el terruño, con el medio, y esto se ve en las personas y en los linajes a los que las personas pertenecemos. Hay un matrimonio y un diálogo activo en donde el terruño, el solar de cada linaje, incide sobre uno y sobre el propio linaje, y uno incide y le pone su impronta al terruño. Entonces, el medio y lo que uno trae intrínsecamente, el individuo y lo colectivo, lo social. Y además, somos un sistema complejo porque reunimos nuestra dimensión biológica, la psicológica, la espiritual, trascendente, y son dimensiones interconectadas. Entonces, este experimento de Dios, por así decir, esta creación de Dios que somos nosotros, tan maravillosa, tan compleja, y cuya complejidad no deja de sorprendernos a medida que avanza la ciencia, que avanza el conocimiento de nosotros mismos, todo esto viene a deteriorarnos. Sí, nos queda, además de que nos quedamos sin tiempo, nos quedan afuera ciertos temas, pero que de alguna manera se desprenden de esto, que a lo mejor no llegamos a abordarlos, como puede ser la ideología de género o las agrupaciones proabortistas, ¿no? Que no hace falta por ahí abundar demasiado, porque ya como que se cae madura. Se cae maduro. ¿Por qué se sostienen? ¿Quiénes la financian? La ¿Quiénes promoción están del detrás? aborto responde claramente, más allá de los motivos que eventualmente los abortistas, convencidos o no, creo que no hace falta profundizar el tema. Pero que están promovidas. Puede haber genuino convencimiento por del supuesto. tema, pero que hay una mano negra que impulsa esto con fines que van mucho más allá de una cuestión de la ética individual o de ser dueño de tu propio cuerpo, como se le llama. Me parece que eso es innegable, es parte de una ceguera total tratar de eludir el tema si no se le da un objetivo geopolítico. El que no piensa el abortismo en términos geopolíticos o económicos, en el año 2009 se denunció que una famosa empresa que producía cosméticos financiaba abortos porque las células utilizaba los fetos de 16, 18 días, no me acuerdo cuánto tiempo era, para hacer productos cremas de rejuvenecimiento. Cremas de eso, sí, anti-aging, como se le llama. Sí, son de rejuvenecimiento facial o epidérmico. Pero esto es vampirismo, ¿no? Es matar, es como Drácula, es vampirismo porque Drácula es un ser muerto en el fondo, que sigue vivo, espiritualmente muerto, podríamos decir, que necesita matar a otros, beber su sangre, que es alquímicamente y simbólicamente la fuente de la vida y de la propia identidad, chupar la sangre de otro para seguir con vida de él. Bueno, esto es un poco lo mismo, el tipo viejo que asocia la vitalidad simplemente con la apariencia del rostro y del cuerpo y quiere mantener una falsa imagen de juventud, al embarcarse en eso pierde su espiritualidad y las fuentes de la verdadera vitalidad, ¿correcto? Y necesita matar a los más jóvenes para nutrirse él. Eso es una cosa muy siniestra. Una última cosa que quería decir es, recomiendo un librito que ya tiene muchos años, de los años 90, pero que hablaba del aborto, es El aborto, delito o derecho, la cara oculta del imperialismo demográfico, que lo escribió un ex profesor mío, joven él, tenemos poca diferencia de edad, el doctor Mariano Gustavo Morelli, también de Rosario, creo que es profesor en la Universidad Nacional de Rosario hoy en día, y es un libro que a mí en su momento me abrió la cabeza. Después hay libros del padre Sanahúja. Juan Claudio es el nombre, o Claudio Sanahúja, sobre esta temática. Y sobre la ONU en general, creo que ha hecho una crítica muy
pormenorizada. Sí, pero hay bibliografía y después hay una página web que realmente merece que la mencionemos y que no sabemos quiénes son quienes la dirigen, pero merece realmente que la mencionemos porque es muy buena, que es notivida.org, si no me equivoco. Sí. Notivida, si lo googleás, tiene muchísimos artículos sobre control demográfico y otros temas afines. Bueno, Rosario, el profesor Luis D'Aloisio es realmente una persona muy comprometida en Fundaciones Provida y es una de las personas que más saben del control demográfico, planeación familiar, y yo he aprendido mucho de él, de escucharlo, Luis sus conferencias, de Luis D'Aloisio, sí. Así es. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Esperemos haber contribuido en algo al tema tan complejo y tan vasto. Un mensaje que dirijo, me permito dirigir a modo de pedido. Lo del rector, ¿no? Sí, así es. En la Universidad Nacional de La Pampa tomé conocimiento por internet, de manera que tengo que confesarlo, no me consta, pero lo vi en 2 o 3 páginas que me merecen algún crédito. En la Universidad Nacional de La Pampa hace unos días se celebró un congreso organizado por una organización abortista, pero más allá de esto, esta organización habría presentado una petición para desentronizar una imagen de la Virgen de Luján que está en las instalaciones, seguramente del rectorado, no lo sé con precisión, de la universidad. Me tomé el atrevimiento de mandar una respetuosa carta al señor rector, que por lo que decía la nota que leí, está analizando el tema, solicitándole que no haga lugar, solicitándole encarecidamente. Tengo entendido una extensa, ¿no? Sí, carta. sí, no la puedo leer porque la verdad que me quedó muy larga. Ya se han dado cuenta, yo no soy bueno para resumir. No, yo tampoco. Y la verdad que primero quería principiar, expresando que por qué me metía, porque no pertenezco a esa prestigiosa casa de alto estudio. Decir, bueno, pero en mi condición de cristiano desde ya, pero fundamentalmente de argentino, es uno de los símbolos que hacen a nuestra identidad nacional. La Virgen de Luján es la patrona de la República Argentina, pero también del Uruguay y del Paraguay, que son repúblicas hermanas, son pueblos hermanos. Entonces, me parece que no corresponde. Creo... Del Río de la Plata, efectivamente. Creo que es un pedido, creo que no agravia a nadie, se sea cristiano o no, se sea ateo o se abrace otro culto, se sea agnóstico. Creo que no agravia la exposición de la Virgen de Luján. Creo que si bien claramente tiene un sentido religioso, también lo tiene cultural para aquel que no sea cristiano o que de pronto no profese ninguna religión. Y por otra parte creo que al no agraviar se trata de un pedido motivado por una animosidad que no debe ser prohijada. Que no debe ser prohijada porque en definitiva el catolicismo es la religión de nuestros próceres, es la religión de nuestros padres y sigue siendo la religión mayoritaria. Pero aparte creo que no debería ser prohijada ninguna animosidad contra ninguna religión en particular. De la misma manera que no debe ser prohijada la hostilidad hacia un ateo por el simple hecho de que es un ateo. En todo caso uno puede debatir y exponer por qué uno no lo es. Claro, ¿correcto? Correcto. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, me permito pedirles que para evitar este tipo de maniobras por parte se van multiplicando y generan consecuencias que generan tensiones en la sociedad, que bueno, que se le escriba al rectorado de la universidad, no para atiborrarlo de ninguna manera, muy respetuosamente, esto lo pido también expresamente, y muy sensatamente, pero que se apele al buen sentido y a la buena voluntad y decir, bueno, que no se haga lugar a este pedido, porque no sería un buen ejemplo darle lugar a este tipo de tentativas que, insisto, parecen claramente estar sustentadas en una animosidad más que en un argumento verdaderamente consistente. Bien, estaba entre los postulados de Sanger, ¿no? Destruir la fe. Claro, pero aparte, insisto, es un símbolo de nuestra nacionalidad, se trata de la religión mayoritaria e histórica, no solo actual. Sí, va mucho más allá, ¿no? De una mera, un mero símbolo religioso. Claro, ¿no? Efectivamente, hace al bagaje cultural e identitario de la República Argentina. Nos gustaría, como siempre, conocer su opinión. Hemos llegado al final del programa, que se llama La Brújula, se emite por TLB1. Si les gusta nuestro programa, les pido que nos lo haga saber, ponga me gusta en Facebook, en YouTube, y por favor que lo comparta. A nosotros nos sirve muchísimo viralizar en realidad todos los programas de estos medios alternativos. Así es. Que por favor lo comparta. Siempre usted tiene alguna persona que puede estar interesada en un tema, hágaselo llegar, compártalo. Eso nos ayuda mucho a difundir temas que son realmente importantes y que lamentablemente la prensa canalla no aborda. Será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Chau, hasta luego.